Bien, perfecto. Pues estamos en este curso de metafísica cristiana con, digamos que en el cierre ya del curso. Son tres temas prácticamente que nos van a dar una parteaguas de cómo se ha movido la metafísica, o más bien el cristianismo a lo largo del tiempo. Ya salimos de todos esos relatos bíblicos, de todas esas fases del Antiguo y Nuevo Testamento, y ahora es donde entramos ya a la vida, en específico de seres emblemáticos para el cristianismo. Es así que vamos a trabajar San Francisco el día de hoy, vamos a trabajar también la Madre Teresa de Calcuta, que es bueno, importantísimo comprender que son íconos naturales del cristianismo por la labor, por las obras y todo eso, y también Santa Teresa de Ávila está allí metida. Porque bueno, dieron un plus prácticamente, y San Francisco de Asís, y bueno, se puede decir todo absolutamente de San Francisco, es prácticamente de lo más interesante, tiene mucho simbolismo para metafísica. San Francisco, número uno, es el santo aceptado por todas las religiones. O sea, pueden no aceptarte a San Cayetano, pero todas las religiones y todos los grupos conocen y reconocen a San Francisco. Él es patrono de Italia y de Europa. O sea, es a quien se le encomienda prácticamente pues Europa y toda esa sede italiana. Y bueno, todo lo que vamos a trabajar el día de hoy está basado en metafísica cristiana, que justamente es una obra original de Rubén Cedeño. Listo. Vamos a leer todos juntos. San Francisco fue la encarnación de la extrema humildad y el amor de Dios, que todo ser humano debe realizar, y por eso su vida como ejemplo se debe de estudiar. Hay factores que de pronto siempre se deben recalcar. Por ejemplo, yo cada vez que acabamos un curso del ciclo básico, de lo que sea y todo eso, hago una clase dedicada siempre a San Francisco. Y trabajamos directamente con el libro Humildad, que es un folletito así que trae puros preceptos que dan duro y a la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos y cerramos algo, sucede que tenemos que renovarnos. O sea, tenemos que morir a eso que hicimos ya. Es como tu día acaba y se acabó, tan tan. Por más que haya sido lindo, próspero, exitoso y todo eso, se acabó y tienes que darle vuelta a la página y comenzar desde cero, pero obviamente a lo mejor con un nuevo tú. Y todos los días cambiamos, todos los días engendramos nuevas ideas, nuevos planteamientos, nuevas situaciones. Y justamente esta clase del día de hoy es importantísima para tener un avance con el menor número de topes en nuestra vida, en la misma metafísica. Es la única garantía de que vamos a evolucionar justamente el trabajito que vamos a estudiar el día de hoy, que es la humildad de San Francisco, ¿vale? Eso es lo más importante que nosotros que nos va a garantizar un avance a nuestro propio ritmo, pero un avance. Yo siempre se lo he dicho a todos los estudiantes que han estado, pues, porque Dios me ha permitido compartirles, y a mí también me lo ha dicho mi facilitador. ¿Entienden? Son máximas y preceptos y puntos que son así y que son garantía de que uno va a avanzar y de que uno va a tener larga vida acá. Hay personas que de pronto se pierden entre las ramas por perder de vista lo básico. ¿Qué es lo básico? Los pilares de la metafísica, y esto que nos dejó como una enseñanza vívida el maestro San Francisco de Asís. Nosotros sabemos que San Francisco fue una de las encarnaciones del maestro Kuthumi, al igual que San Martín de Porres. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, la humildad y el amor de Dios. Entonces, siempre hay un parteaguas y siempre hay un punto, y siempre nosotros debemos de tener modelos en los cuales enfocarnos.
para nuestro avance. Si no tenemos modelos no podemos tener un avance porque no sabemos a dónde vamos. Siempre hay como un registro de hacia dónde nosotros queremos ir. Y justamente cuando yo por primera vez vi toda la vida de San Francisco, cuando de pronto pues seguimos los pasos con todo esto, yo fui de esta idea al igual que muchos metafísicos, empezando por Rubén Cedeño. Yo quiero ser como tú, es como la frase ideal para decretar y el decreto a Francesco, a San Francisco de Asís. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que uno tiene sus yo sí les llamo ídolos, pero no en el sentido de idolatrar a alguien, sino como esos referentes, ¿entiendes? En los cuales tú encuadras tu vida y vas así. Los primeros referentes que tienes son tus padres. Bien o mal, bueno, vas por ese camino hasta que descubres que ellos también van al baño y cometen errores. Entonces, igual sucede con los maestros, con las personas superiores. Cada uno se va conectando con aspectos superiores y con maestros que están a nuestro alcance, pero con sus enseñanzas. O sea, uno no idolatra al personaje, uno estudia las enseñanzas y las experiencias que dejaron esos maestros para que uno los pueda replicar, vivir bien y demás. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, San Francisco de Asís nació en el año 1181 en Asís, Italia, hijo del padre, el hombre más millonario de esa región de la Perugia italiana, llamado Pietro Bernardone. Su madre era doña Pica. Sucede que el rico entre los ricos, por supuesto, era el hombre más poderoso del pueblo, vendía telas. De todos lados de Europa se juntaban para comprarle a Pietro justamente esta posibilidad, y vivían en la zona pues más nice, más linda de allí de Assisi. ¿Qué es lo que sucede? Que todo estaba planeado para que Francisco naciera en cuna de oro. ¿Y qué es lo que sucede? Que la madre, por más que quería y que ya se le habían pasado los días y los días, no nacía el escuincle. ¿Qué sucedió? Que se acercó una monja, una persona sabia por ahí, y le dijo: ese niño no va a nacer aquí, ese niño tienes que llevarlo a nacer a un pesebre. Entonces estuvieron buscando de aquí por allá hasta que hallaron un pesebre al estilo del Maestro Jesús, y nace allí Francesco, es donde se le dio la gana nacer. Mucho replicando a uno de sus referentes, al Maestro Jesús. Él, lo que decía del Maestro Jesús es: él quería ser como el Maestro Jesús. Él veía el referente natural en su vida al Maestro Jesús. Y entonces, bueno, desde nacimiento se le registraba. ¿Cuál es la situación de esto? Que hay que nacer en la humildad de espíritu para permanecer así por siempre. Todo lo material que recibamos en nuestra vida va a ir y va a venir. Y va a estar y lo vas a disfrutar y todo eso, pero eso no tiene trascendencia cuando uno pasa de esta vida. Lo que sí tiene trascendencia es tu nobleza espiritual, tu espiritualidad. Y si tú naces con una pureza espiritual natural, ¿por qué mancharla? ¿Por qué estar como metiéndose con ideas, con conceptos, jugando con lo que es puro? ¿Me entienden? O sea, hay cosas que se te dan naturalmente. Y por ejemplo, les voy a platicar mi caso. La verdad es que yo he visto muchas cosas en mi vida, y mi abuelita, por ejemplo, pues era curandera. Y tenía ciertas, sanaba a las personas, hacía técnicas de sanación. Y yo siempre crecí viendo eso, pero nunca me interesó ni lo juzgué. Yo lo veía como una tradición familiar, como eso. Entonces mi abuelita hacía limpias y todo eso, cobraba de lo lindo por eso, era como millonaria. Iban la gente, los artistas, gente pues de mucho renombre allá a curarse con ella, sanación y demás. Pero yo iba y me hacía mi tratamiento, mi limpia, lo que era, y yo lo veía como una tradición familiar. ¿Qué es lo que sucede con ese aspecto? Que a pesar de que yo vi muchas cosas y muchas prácticas y distintos, yo entro como a los 18, 19 años a metafísica, y cuando entro a metafísica digo: ¿sabes qué? De aquí soy.
Claro que sí me han venido a platicar de ciertos autores, ciertas prácticas, ciertos modelos, ciertas metodologías y todo eso, pero ¿saben qué? A mí me gusta estar aquí. Entonces, no es que yo haya sido purito de metafísica, pero como que aterricé y aquí me quedé, o sea, en este sentido de la enseñanza, de la instrucción, de lo que me gusta. No estuve dando muchas vueltas y más bien cuando llegué a este punto dije, ¿sabes qué? Esto es lo mío. Y ya no le busqué más. Porque dentro de este panorama o este universo metafísico, pues me falta muchísimo por descubrir aún. Entonces, ese es el asunto dentro de cada uno, que esa cuna espiritual, que uno debe ser sencillo espiritualmente hablando. Usualmente es así, la gente no lo sabe, la gente que no conoce este tipo de cosas y no sabe lo que es la nobleza, no lo distingue. Y entonces entre más la persona le hable engolada, entre más terminología, más le complique, más esquemas le muestre y todo eso, la persona cree que más está aprendiendo. Y la verdad es que no es así. Un maestro se distingue entre más sencillito da las cosas. Entre mejor el maestro, más sencillito te da las cosas. Es así de fácil y sencillo. Por eso nuestra metafísica desde Connie Méndez es de palabritas de a centavo. Entonces, nosotros debemos de ver ese panorama naturalmente que existe para nuestra vida, para nuestra espiritualidad, que es a lo que nos estamos refiriendo aquí, y eso nos va a traer mucha tranquilidad. Que tiene que haber un carnaval allí, ¿verdad? Francesco era el rey del carnaval. Nació, creció en cuna de oro, su papá era como el Carlos Slim de allí de Assisi. Entonces se la pasaba en los carnavales, por supuesto, con bebida, con mujeres, con fiesta, no le faltaba nada absolutamente de lo que él pudiera gozar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues vive en ese placer y en ese glamour mucho tiempo, ¿verdad? Sucede que también Francesco era como el líder de su grupo, entonces si él se vestía de mujer, todos se vestían de mujer. Si él se iba a bailar, todos iban a bailar. Si él se iba al cerro, todos iban al cerro. Él era el jefe de la manada. Entonces si él se volteaba de cabeza, todos se volteaban de cabeza. Todos le seguían, o sea, naturalmente. ¿Cuál es el asunto? Que en algún momento entran en guerra los pueblos. ¿Por qué? Porque no había cosas que hacer allí. Nada más había de dos. O ser sacerdote o ser guerrero. O comerciante. Entonces, el plan del papá era muy establecido, como el plan que le hacen los padres a los hijos. Dijo, hijo, tú primero vas a ser guerrero, vas a ser soldado, para que cuando regreses con un renombre, y entonces vamos a vender mucho más y vamos a crecer el imperio. Te vamos a casar con alguien por allí, y vamos a juntar los reinos, las fortunas, y vamos a crecer y demás. ¿Qué es lo que sucedió? Que Francesco se va a la guerra, lo aprenden en la Perugia, y se queda un año en la cárcel. Un año preso en un cuadrito, y empieza a meditar en su vida, y empieza a meditar en todas esas farras, en toda esa vida galante que tuvo, esas diversiones, esos asuntos, y se da cuenta que eso no lo llevó a ningún asunto, que no le dio para más, o sea, que era lo mismo hacerlo o no hacerlo, y se empieza a arrepentir de ese tipo de cosas, incluso pues de matar gente en la guerra, que le debió haber tocado. Entonces nos dice, aquí vamos a leer, todos los seres humanos deben conocer la mundanalidad como Francisco, para que cuando renuncien lo hagan a conciencia sin volver atrás, proponiéndose cambiar. O sea, ¿qué es esto? Es algo que pasa con las personas que ya entran en metafísica como conscientemente. Hay personas como que entran y como que entran de paso. Entran, se les resuelve su asuntillo por allí y ya, se avanzan. Pero hay personas que les hace check o les checa todo lo que nosotros participamos de las actividades, o sea, por completo. ¿Por qué? Porque han vivido lo suficiente. No es porque sean inocentes, es al contrario, porque han probado de todo, les han hecho de todo, ellos han hecho de todo y por todos lados. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de eso es que uno empieza a engranar ese tipo de ideas. El otro día estaba en una charla allí en Guatemala y se acercó una mujer allí pues que tenía pues cierta noción espiritual, ¿no? Y me dice, oye,
pues de alguna u otra forma tú estás muy joven para llevar tanto tiempo en metafísica. Y le digo, sí. Y me dice, tú debiste haber vivido algo muy fuerte para entrar a metafísica, porque en metafísica llegan personas con vivencias fuertes. Yo digo, pues, yo creo que sí. ¿Sí me entiendes? Pero ya olvidé, ya lo transmuté. Pero ¿cuál es el asunto? Que uno está metido justamente debido a eso, ¿me entienden? Te hace perfecto sentido todo ese cuadro, todo ese trabajo natural, y no es que estés orgulloso de haber estado en todos esos asuntos, pero eso te permite tener conciencia de las cosas, cosa que algunas personas todavía no han vivido, o todavía no les cuadra y dicen, no, como que fui a metafísica, está bonito y todo eso, pero como que no me atrapó, le hace falta vivir algo a esa persona. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno se va dando cuenta de muchas cosas en ese respecto, va evolucionando por supuesto, y bueno, decide hacer esa su filosofía de vida natural, de hoy, de mañana y de siempre, con esa pues naturalidad prácticamente para avanzar. Entonces te llega alguien por acá y te dice, mira, escuché de esta práctica y todo esto, esta metodología, este sistema y todo eso, y dices, sí está bonito, pero la verdad lo mío es la metafísica. Y te cuentan de algo que anda por allí, o de un cántico hindú que está por allí, todo eso, o sea, pues qué padre, ¿verdad? Está bien bonito, del canto de los delfines, o del canto de las sirenas y del mar y todo. Pues sí, mira, qué bonito, pero lo mío es la metafísica. ¿Sabes por qué? Porque estás contento, pues estás feliz. Mira, si estás feliz, si tu vida te ha producido resultados de tranquilidad, de paz y todo eso, ¿dónde estás? ¿Para qué le mueves? ¿Me entienden? O sea, eso es la sabiduría. Les voy a decir cómo funciona metafísica. Cuando la riegas, siempre va a haber alguien que te va a corregir. Cuando estás haciendo las cosas bien, nadie te va a decir absolutamente nada. ¿Me entiendes? Es justamente el método de aula abierta en el cual nosotros nos movemos. Eso garantiza que, número uno, que avances. Y eso es así, porque así es la vida. Cuando van bien las cosas, nadie te va a decir absolutamente nada. ¿Entiendes? Cuando las cosas están mostrándose de un punto que no corren bien y todo eso, las cosas entonces se necesita puntualizar y corregir. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen bien. Y entonces eso es justamente una garantía de que vamos a evolucionar, de que vamos a avanzar. Entonces este aspecto justamente de avanzar por medio de la conciencia de que ya tenemos del mundo, que eso quiere decir mundano, ¿verdad? Del mundo, o sea, que ya tenemos conciencia del mundo, de algunas cosas y todo eso, es que ahora estamos prestos para ese avance, para ese check y demás. ¿Vamos bien? Los encierros en cárceles y hospitales obligan a que las personas mediten sobre su vida y corrijan lo que no han hecho bien. Para eso son las cárceles y los hospitales. Hay personas que actúan sin pensar muchos años, entonces la vida les hace un stop para que mediten en todo lo que hicieron en ese lapso. Así como le ocurrió a Francesco, ¿verdad? Dice, comenzó a meditar que todo ese dinero y riquezas que poseía su padre no servían para nada. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su padre pagaba como un rescate para sacarlo de la prisión donde estaba y traérselo de nuevo a Assisi. Y sucede que este chico, Francesco, que por cierto Francesco quiere decir proveniente de Francia, y su padre se le puso así, ¿verdad? Para que fuera así, que era como algo muy fino que iba a ser su hijo y todo eso. Regresa y su hijo regresa vuelto loco. Hablaba con las palomas, se iba a meditar al cerro, se ponía en la ventana de su casa así de equilibrista, se vestía con harapos cuando el padre pues era el hombre mejor vestido del lugar. Entonces le empieza a cuadrar un gran conflicto al padre estas actitudes locas de este chico, de Francesco, porque le regresó trastornado. Dice, me lo regresaron loco. Entonces no les brinque que haya llamado por ahí a un sacerdote que le haya un exorcismo, que le sacara un demonio que traía adentro,
que le hiciera esto. No les extrañe que le haya llevado a un burdel allí para que las mujeres le bailaran y se le despertara otra vez el apetito por la vida del mundo y demás. ¿Me entienden por qué? Porque quería que regresara el hijo que él estaba entrenando para gobernar, para hacer su riqueza más grande y demás. Muy parecido a lo que ocurre con el señor Siddhartha Gautama, que cuando le ocultan por mucho tiempo la vida que está detrás del templo, detrás del castillo donde él vivía. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando él ve lo que ocurre fuera del castillo, él se llena de compasión y busca cómo ayudarle de sufrimiento a las demás personas. Bueno, Francesco tiene esta experiencia similar, todos ellos nacidos en cuna de oro, maestros donde no les faltó absolutamente nada, y que cuando empiezan a ver qué de crudo es el mundo, la guerra, el exterior de la vida, es cuando se deciden a transformarse, ¿vale? Entonces, Francesco se la vive así, muchísimo tiempo, un buen rato, hasta que el papá lo lleva al templo a acusarlo con el padre, porque Francesco empieza, así como loquito, tenía una casa así en la zona más céntrica de la ciudad y altísima. Entonces él empieza a sacar las telas más finas y las empieza a regalar a los pobres. Y ahí les va esto, y toman y tápense, felicidades, feliz año, feliz Navidad, todo. Empezó a tirar las telas por la ventana. Cuando llega el padre y ve lo que está haciendo, obviamente, se pone fúrico y lo lleva jalando de la bata que traía hasta la iglesia y lo acusa en frente del padre. Todo el pueblo para esto se dio cuenta, número uno, porque ya había congregado a todo el pueblo allí Francesco, y número dos, porque el padre lo iba jaloneando, así ya arrastrando por las calles de Assisi, unos que serán unos 500 metros, estaba cerquita hasta eso. Llegan a la plaza principal de Assisi y lo que sucede es que lo acusan. Señor padre, quiero acusar a mi hijo que acaba de hacer esto, no puede ser posible que esté aventando esto, dígale algo, haga algo por favor y todo eso. Francesco lo que hace es que dice, ¿sabes qué? Esto es lo último que me queda de ti, y señala su ropa, te lo entrego, y se pone desnudito ahí en la plaza. El padre y todas las chicas ahí se quedaron viendo, entre ellas una muy famosa que se llama Clara, que luego se vuelve Santa Clara, y le vio algo, ¿verdad? Que se enamoró de la Clara, porque si no, no lo hubiera seguido todo el resto de su vida. En serio, que lo siguió por el resto de su vida. No se le despegaba nunca más Clara. Pero Francesco no podía vivir con Clara, entonces crea esta orden de las clarisas, que es como la contraparte franciscana en mujer, en femenino. Entonces, los helados Santa Clara proceden de ahí, de Santa Clara, ¿verdad? Durante ese tiempo, entonces, bueno, eso fue muy niño, Francesco prácticamente eso es como a los 25 años, que empieza con esa transformación. Y pues el padre lo tapa para que nadie más lo estuviera viendo allí y todo eso, y es a partir de ahí que él renuncia a la vida de papis. O sea, se va de su casa y empieza a hacer su vida en el cerro, en el monte y demás. Entonces Clara lo veía, ¿verdad? Que el chavito ese loquito, que lo conocía pues desde niño, se conoció y siempre le gustó, pero ahora que estaba loquito le gustaba más. Y aparte que ya le había visto su asunto, todavía más. Ya le había visto sus cositas. No, espérate, si hubiera sido cositas no se hubiera quedado allí. Entonces el asunto es que justamente Clara busca la forma de servirle a Francisco en todos los ámbitos porque estaba enamorada de él. Y entonces le dice, no, pues es que yo ya me estoy dedicando a esto, yo quiero ser feliz, yo traigo mi propia onda, yo quiero vivir en la naturaleza, yo quiero estar aquí, es lo que es válido y todo eso. Y le dice, Clara, yo te quiero seguir. Y le dice a Francesco, ¿sabes? Es que no me puedes seguir, porque van a pensar que estamos viviendo juntos, van a pensar que estamos haciendo cosas ilícitas, o sea, para las costumbres de la época, pues. Entonces Clara le dice, bueno, déjame saber cómo te puedo ayudar. Y le dice a Francisco, ¿sabes qué? Yo me quiero vestir de pueblo. Ya no tengo ropa de mi padre, yo me quiero vestir de pueblo. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues tú vas a tomar retazos de tela que encuentres en los basureros de todo el pueblo y con eso yo quiero mi bata.
Entonces Clara se dedicó a eso, le hizo su bata de puros retazos de tela que estaban ahí tirados en el pueblo y le dijo, ahí tienes tu vestido de pueblo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir la conciencia búdica que tenía ya Francesco en ese momento, que es la conciencia de unión, de no separación, de sentirse uno engranado con todo. ¿Vamos bien? Sí. Vamos a leer. Francisco comenzó a compartir su riqueza a los pobres y su padre se lo reclamó. Lo que hemos aprendido y sabemos es parte de nuestras riquezas, ya que compartirlo con los pobres, que son los que no saben. O sea, cuando tú conoces algo, eso se vuelve una riqueza en tu cuerpo causal. Por eso decía el Maestro Jesús, hagan tesoros en los cielos. Sean ricos mentalmente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros sabemos algo, la necesidad que de pronto tienes es de compartir tu riqueza mental con los demás. ¿Me entiendes? Es como una máxima. Como podría ser la riqueza material, física, emocional, espiritual, por supuesto, en todos los ámbitos. Pero deviene como esa necesidad y le venía a Francisco. Si yo tengo aquí todo y hay gente que se está quedando sin vestido allá, nada, les aviento las telas. Ya luego veo que me dice mi papá, que al fin y al cabo ni es mi papá. Luego Francesco reconoció pues, que solamente pues, la vida es lo que te sostiene, justamente como el Maestro Jesús. Entonces Francesco, esto es muy curioso, porque no era que él fuera religioso, no era que él fuera mocho. Él haz de cuenta que estaba en las reuniones y todo eso, y de pronto escuchaba al padre que decía, vean a los lirios del campo, vean a las aves del cielo, que no se esfuerzan, que no pues, sufren ni nada, y Dios las viste mejor que Salomón. Y entonces, no es que Francesco estudiara mucho al Maestro Jesús, sino que los pasajes que él tenía en su mente, decía, voy a ponerlo en práctica. Así como en metafísica. Puede que no sepas mucho, puede que sea tu primera sesión de metafísica, pero si sabes algo de metafísica y lo pones en práctica, eso, nada más eso te va a traer resultados. No importa cuánto sabes, lo que importa es cuánto aplicas de metafísica. Y en qué momento y a todas horas, y cómo te mentalizas y cómo trabajas tu planteamiento mental cada vez más, y cómo lo aceleras y cómo piensas más positivo y demás. Entonces es eso, ¿me entienden? Porque de pronto caemos en esta elucubración mental de sí, entre más yo sepa, más cursos tomo, más de esto. Espérate, practica el mentalismo bien en tu vida y no te va a faltar absolutamente nada. Practica el Cristo en tu vida y no te va a faltar absolutamente nada. Con uno solo de esos que empiezas a trabajar consistentemente, se empiezan a manifestar las soluciones y demás. Entonces, eso es justamente el planteamiento del cual debemos de partir cada uno de nosotros. Si aprendes hoy algo, ya aplícate. ¿Entiendes? Y eso no le va a importar al instructor, al facilitador, a la persona que esté delante. Él ya cumplió, ¿verdad? Se da la charla, ya, se cumplió con la actividad. Lo importante allí es el estudiante y cuánto lo aplique. Y entonces eso es el gusto más grande que tiene el facilitador, porque no hay paga por este trabajo, por este servicio de comunicar. Lo que sí da gusto al facilitador es cuando ve que el estudiante le ha sido útil esa instrucción. Y la verdad, bueno, eso es algo que no tiene precio. Y a poder conocer a las personas que les has regalado algo de información y que ellos han practicado, eso es algo lindo. ¿Entienden? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saber. Muy importante, como lo vimos desde el principio, nunca hacemos nada. Por más que te esfuerces, que luches, que pelees, que hagas, que consigas y demás, eso es nada. ¿Qué transformación en el universo estás produciendo? ¿Qué drástico estás transformando al mundo? ¿Me entiendes? Todo lo que hacemos es absolutamente nada. Así seas el dueño de empresa que rige las naciones y todo eso, nada. ¿Eso qué le representa al universo? Que siguen girando los planetas alrededor del Sol, los soles alrededor de la galaxia y todo eso. ¿Qué influye? Un pesito más, un pesito menos, millones de pesos más, millones de pesos menos para el universo, para todo lo que es la creación. Absolutamente nada. Y de pronto uno se cree que hace cosas, que hace algo, que ayuda, que sirve, que, ¿me entienden?
Entonces hay que morir justamente al fruto de la acción, hay que renunciar a todo lo que hagamos. Damos una charla o hacemos un servicio o hacemos un trabajo, eso ya no es mío. Un día le preguntaron a Krishnamurti, llegaron con él, le dijeron, llevaba este estudiante un libro de A los pies del maestro. Y le dijo, maestro Krishnamurti, ¿me podría por favor firmar este libro? Y dice, yo no escribí ese libro. Y se quedó viendo el chico así como, ¿entonces me equivoqué o qué? Pero ¿qué es lo que él estaba refrendando? Que había renunciado a eso que había hecho, que se lo había entregado ya al mundo. ¿Me entiendes? O sea, haz el bien sin mirar a quién. No estés contando todas las buenas cosas que haces, ni lo lindo que has hecho y todo eso. Nada, tú hiciste porque querías. ¿Me entiendes? Esto es importantísimo para lo que nosotros vamos a hacer. Ya hay que tomar en cuenta eso para nunca creernos nada. Y más vale ir al día, o sea, que lo que hiciste hoy mueras hoy. Lo renuncies hoy, lo regales hoy. Para que no se te vaya juntando eso y después, ¿quién sabe qué te crees que estás haciendo? ¿Quién sabe qué te crees que eres? ¿Me entiendes? O sea, es algo drástico que no se le desea a nadie. Yo creo que es estar casi, pues en un... ponerse en una tarimita y creer que de allí mandas y haces cosas y todo eso, cuando la verdad es que nada, quédate en el piso. De allí no se ha caído el primero, ni se va a caer. ¿Entienden? Esto es muy importante. Vamos a decretar entonces para reconocer ese aspecto de nuestra vida. Yo estoy renunciando al fruto de la acción. No he hecho nada. O sea, absolutamente todo lo que hacemos es una renuncia, ¿verdad? Dice, renunciar es no tener puntos de vista particulares, olvidarnos de las situaciones del pasado, no sentirnos dueños de casas, de grupos, de estudiantes que Dios da como discípulos, las pertenencias que imaginamos nuestras, no considerarnos el escogido para una misión. Nada absolutamente, renuncias a todo eso y te va a servir muy bien porque vas a vivir con mucha más ligereza, vas a vivir con mucha más sencillez. No sé si ustedes se acuerdan de la película de Matrix. Sucede que estaba este cuate que era el elegido para, qué sé yo, solucionar un asunto que tenían ahí. Y entonces dicen, vas a ir con la nodriza o con esta señora. ¿La qué? La pitonisa, ¿verdad? Ay, qué bueno, ¿verdad? Estás aquí. Y te acuerdas de esos detalles. Detallazos, ¿verdad? Entonces le dice, ¿sabes qué? Vas a pasar con la pitonisa para que te diga que eres el elegido y todo eso. Y justamente esa pitonisa llega allí y le dice, eres un don nadie. Sale de allí y dice, ¿qué pedo? ¿Ahora qué voy a hacer? Llega con su novia, la Trinity esta, y le dice, no, pues no soy nadie. Y luego llega con el otro y no, pues no soy nadie. No, pues si todos se quedan viendo y ya la cagamos, entonces ya la regamos todos. Pero sucede que eso lo siente en la tierra, ¿me entienden? O sea, eso hace que puedan desenvolverse después exitosamente. Y es lo que necesitamos nosotros. No estamos haciendo nada, somos absolutamente nadie, haciendo nada para nadie. Imagínense ustedes. Es dar por el gusto de dar. Es hacerlo por el gusto de hacerlo. Y así no vamos a fallar nunca. Y así nadie nos va a poder engomar o nos va a poder competir o nos va a poder pelear algo. Porque cuando nos busquen no nos van a encontrar porque somos nada. Te van a buscar para pelear y tú no vas a estar allí porque eres nadie. Entonces... Lo que pasó con Lucy, ¿no? Que le iba a dar la torre, el cuate se hizo nada. Es desaparecerte, ¿verdad? Es algo que es metafísica avanzada, eso es metafísica superior. Es uno de los trabajos de Hércules donde él vence cediendo. O sea, ganar por medio de no ser nadie. Son prácticas que tenemos que hacer, ¿entienden? O sea, en algún momento tenemos que practicar esto. Yo sé que las victorias gloriosas donde te pones como conquistador, como el que lo hizo, conquistaste, lograste y todo eso son
lindas y todo eso, pero estas victorias hasta se disfrutan más. Entonces, siempre es esto, ¿verdad? No hacer las cosas por figurar, simplemente por ese aspecto. No somos el único ni el mejor. Con todo lo que podemos hacer, nunca estamos haciendo nada en comparación con lo que falta por realizar. Y esto es así, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto nos falta por hacer? Muchísimo. ¿Cuánto nos falta por aprender? Muchísimo. ¿Entienden? Esto es pues la base de la evolución. Por eso el Maestro Jesús hablaba de los ricos, que un rico no podía entrar al reino de los cielos, y eso era una metáfora. Un rico que se cree rico, que cree que sabe, que cree que tiene, porque ¿qué es lo que hace una persona que se cree rica? Se descansa allí. No, yo ya sé, ya estoy hecho, ya estoy armado, ¿para qué le busco y todo eso? ¿Entienden? Hay que siempre creer que no hacemos nada, y por eso se los platicaba desde el principio. Esta es la única garantía de que vamos a evolucionar. La humildad. Es como la vía rápida, el fast track. Y un estudiante humilde y una persona humilde avanza mucho más rápido que cualquier otra. Por ese mismo aspecto. Y esto es lo que le ocurrió a Francisco. Su orden ha sido de las órdenes más poderosas que existen en el mundo. Y no por ese poder económico, conquistador y demás que por supuesto que tienen, sino porque así bajito la mano están en todos lados. Guardan templos de gran importancia en México y en todo el mundo. Han fundado ciudades, han hecho obras grandísimas. ¿Me entienden? ¿Cuál es el asunto de este respecto? Que nosotros debemos de observar y aprender de lo bueno que han hecho. Eso es muy importante. Francisco era feo, era chaparrito, no tenía don de prédica, nada, o por lo menos él consideraba que no lo tenía, y allí estaba la clave. Y entonces un día se le acercó uno de sus estudiantes más críticos, por supuesto, y por eso no se sabe el nombre del estudiante, o no se sabe nada, porque cuando una persona es tan buena y tiene un enemigo, de pronto pues a la gente se le olvidan los enemigos. Pero era su estudiante, imagínense. Y entonces ese estudiante le decía: ¿cómo puede ser, Francesco, si tú estás tan feo, tan chaparro, ni hablas bien, y tanta gente te sigue, y produces esas cosas? Que alguien me explique, decía el hombre. Y le contestaba Francesco con su sencillez característica y le decía: imagínate si el Padre hace esas obras conmigo, que soy nada, que no tengo dones, que soy pequeñito, estoy feo. Imagínate lo que hará con la gente que es linda, que habla bien, que hace las cosas bien. ¿Me entienden? Y allí estaba la clave, por supuesto, de Francisco. Allí está la clave de nuestra vida en muchos aspectos donde nos hemos considerado atorados. Te has considerado atorado porque has tenido ambición de algo que es nada, y por lo tanto has querido algo que no existe. Y allí solo te viene frustración. Mejor es no querer nada, porque así justamente lo tienes todo. Entonces, Francesco, les dije que se aventó a la locura. Ya él vivía solito por allí, y entonces se hace cuenta que había una iglesia ahí destruida, que era la iglesia de San Damiano, y había un crucifijo allí en la iglesia. Entonces pues él se buscaba guarida, donde guarecerse. Pues ya le había cantado a su papá que no quería nada de él ni nada, entonces buscaba dónde guarecerse y se fue a ese templo que estaba pues derruido, en ruinas. Entonces se pone así a meditar y todo, seguía meditando en su vida, introspectivamente y demás, y entonces ese crucifijo le empieza a hablar. Y miren, pues él ya estaba loquito, ¿no? Les digo que hablaba con las plantas, los animales, con el aire, con el sol, con todos hablaba. Y decía hermano sol, hermana luna,
hermano canario, a todos les decía hermanos. Entonces oye una voz allí y ve que es el crucifijo el que le está hablando. Y ese crucifijo le dice: reconstruye mi iglesia. Y yo les voy a decir, San Francisco no era nada complicado. Él vio la iglesia donde estaba y dijo: el crucifijo quiere que yo reconstruya esta iglesia. Entonces este hombre lo que se ha puesto a hacer es a reconstruir ladrillo por ladrillo la iglesia. Uno lo tomaba de donde fuera, se regresaba caminando, colocaba, se iba por el otro hasta que lo encontraba. Total, estaba haciendo nada, no tenía nada que perder porque era nadie, solamente quería construir un templo porque le había hablado, le había dicho a ese crucifijo que lo construyera. Hay un dicho que también procede de la enseñanza de San Francisco y dice: comienza haciendo lo que es necesario. Después te verás haciendo lo posible y al final realizarás imposibles. ¿Y qué es lo que sucedió? Que entonces, ahora sí los amigos que tenía Francesco se empezaron a preocupar. Dijeron: no solamente ya se volvió loco, sino que está construyendo un templo allí. Entonces dice uno de sus más fervientes amigos: ¿sabes qué? Voy a ir por él. Yo ahorita le voy a decir sus cosas, le voy a llevar allí una botellita y todo esto, nos la vamos a tomar y yo voy a bajarlo del cerro. Entonces se va el amigo, empieza a ver que Francesco está construyendo, está bien picado, así clavado con su obra, con su construcción y todo eso, y dice: oye, qué padre eso que estás haciendo, déjame te ayudo. Y se queda allí. Entonces quedan los amigos abajo diciendo: ya se quedó este vato con el Francesco. Y dice otro: espérense, ahorita yo lo arreglo. Yo voy a platicar con ellos, les voy a decir de todo y van a ver. Ve que están entradísimos, felices, aventándose los ladrillos, poniendo, cantando y demás. Y se queda el otro. Y va el otro y se queda. Así empezaron a hacer una congregación de hermanos, o sea, de amigos, que lo único que querían era pasarla suave. Y Francesco se la pasaba requete bien. O sea, así como ustedes lo veían, estaba feliz cantando, con ladrillos, muy clavado ahí con el crucifijo ese que le había hablado, construyendo esa iglesia. Fue obediente, por supuesto. ¿Qué es lo que sucedió? Que al final terminó ese templo que se llama San Damiano, que está allí en Assisi. Cuando lo termina, entonces, pues ya era un buen grupito de personas que estaban ahí, de sus amigos, pues, y se empieza a formar como esa hermandad. Y empiezan a hacer como obras de servicio, de caridad, de ayuda, de todo tipo, curar a las personas. La lepra era una enfermedad, un padecimiento que estaba en ese entonces, y llevarles de comer, hacer colectas así por la calle cantando y demás, y después le llevaban de comer a los leprosos, porque los leprosos ahuyentaban a la gente, los ahuyentaban que nadie les daba de comer. Entonces se iban ellos ahí por las calles y demás, y a recolectar, y después cuando tenían alimentos se lo repartían, lo daban, lo donaban y demás. Se la pasaban requete bien, no se imaginan cómo. Así como cuando estamos en metafísica y nos vamos después aquí y hacemos una brigada y hacemos una noche y una lunada y estamos allí y todo eso, que ni se querían de ir de su sitio. ¿Por qué? Porque se la pasaban bien, porque eran gente, o sea, disfrutaban, pues. Hace un tiempito fuimos allí, prácticamente yo estaba ahí arrancando, fuimos un grupo de metafísicos a ese mismo templo de San Damiano, y pues nada, estos chicos se creían los rebeldes del pueblo. Haz de cuenta que, o sea, eso que hacían ellos lo hacían por rebeldía. Decían: ¿sabes qué? Como todos dicen que hagamos eso, nosotros vamos a rebelarnos y vamos a hacer así. Como todos dicen que debemos andar vestidos, ¿por qué no bailamos desnudos ahí en la calle? Eran como los principios de los hippies, ¿verdad? Y eran así,
se rebelaban contra lo que hacían, así como los metafísicos, ¿verdad? Que dicen, todo el mundo dice, piensa negativo, y el metafísico dice, no, tú piensa positivo, vas a ver. No, pues como está la economía, y el metafísico dice, no, pues está bien, todo nos va a salir bien, ya van a ver. Eso justamente es una rebeldía, y es el primer requisito para el despertar del Cristo. Ser rebelde, imagínense ustedes. Entonces, nada, que ni me digan que yo soy el primero. Pero también por eso me he metido en algunas situacioncillas por allí, pero ¿cuál es el asunto? Que cada uno de nosotros está aquí por esa rebeldía, ¿verdad? Nos rebelamos contra la negatividad, contra lo discordante, contra lo que busca causarnos temor, contra la ignorancia, contra el odio, contra la tristeza. Te rebelas y dices, no lo acepto, o sea, no es justo, no es armonioso, no lo deseo, fuera de aquí. Te rebelas ante lo que los demás aceptan como un estatus natural. Entonces te pones a bailar, ¿verdad? Vas con tus amigos y te vistes de mujer, de los colores de los rayos, organizas ahí bailables, cosas de todo tipo, y con tal de rebelarte, ¿verdad? Todo controladamente, hasta los globos de Cantoya. Entonces, ¿qué es eso? Que se forma una hermandad, que se forma un grupo de colaboración natural, de servicio y todo eso, donde se hace por esa hermandad. Y Francesco nunca pensó que quería crear una orden religiosa. Él era hasta casi les puedo decir que ateo. Lo que él quería hacer era pasarla bien, ser feliz, hacer obras que fueran más trascendentes, un poquito más de poder ayudar a las personas y ya. ¿Qué es lo que sucedió? Que empezó a conjuntar a su alrededor mucha gente, mucha gente. Y no es que lo iban a ver nada más por curiosear y por ver y todo eso, es que iban a reunirse en torno a la obra que estaba conformando ese hombre, no a él, sino a la vibración, a la energía, a la felicidad que se sentía. Entonces empezaron a hacer cientos, miles, empezaron a construir un templo por aquí, otro templo por allá, ellos le hacían por acá, y pues la Clara también ahí andaba. Entonces Francesco le decía, no, ahora menos te puedes meter aquí porque somos puros hombres, van a pensar que eres la oficial de todos. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar San Damiano. Vas a ser la primera mujer, y se fueron todos de San Damiano, el templo que por primera vez él construyó, se lo dejó a Clara. Y entonces allí es donde empieza a vivir Clara, y todas las mujeres que desean esa vida, ese tipo de vida, feliz, alegre y todo eso, se empiezan a meter allí con Clara. Y llevaban la misma normativa que los franciscanos, hacían las obras, se veían por allí de vez en cuando y todo eso, pero lo formulaban de la mejor manera. Francesco, antes de entrar a los franciscanos, pues más bien él no entró, él fundó los franciscanos, pidió chance con los benedictinos. Y los benedictinos, pues la verdad es que no es algo que ellos presuman mucho porque lo trataron como sirviente. Pero eso a Francisco no le interesaba, porque a él no le interesaba otra cosa que prestar un servicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Francesco empieza así con su buena onda y todo a congregar un buen de personas a su alrededor, con una obra, con un aspecto puntual, y empieza a inspirarse muchísimo en Jesús, de lo que él se acordaba. Yo creo que hasta inventaba, porque ni había ido mucho tiempo a eso. Y entonces empieza a trabajar y todo eso, se empieza a conglomerar un buen de gente a su alrededor, y entonces él dice, es que sabes que esto se tiene que organizar, se tiene que ordenar. Lo que hace es que dice, le voy a pedir una cita al Papa para que me avale como una orden de hermanos, con nuestros propios reglamentos, con nuestra propia situación, pero siempre con ese enfoque de servicio, de ayuda, etcétera, etcétera. Y sucede que el Papa, antes de recibir a Francesco, lo había soñado. Y soñó con él. Y soñó que Francesco estaba como reconstruyendo la iglesia, pero no la iglesia de San Damiano, sino como toda la iglesia le estaba dando nueva vida a la espiritualidad. Mucho hay que entender entonces la historia de Francisco para corresponder y ver por principio de correspondencia la historia de este Papa que está actualmente, que no por casualidad se llama Francisco, o se puso el nombre de Francisco. Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Proveniente de Argentina.
escoge ese nombre porque todos sabemos que era la condición que se hablaba alrededor de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, la reconstrucción de ese aspecto y todo es como una misión que él tiene enclavada. Aparte de que Francisco ahora es un maestro que se dedica a que todo el mundo pueda recibir la espiritualidad, pueda aprender, pueda evolucionar de la mejor manera. El maestro Kuthumi. Entonces, bueno, no hay coincidencias, nosotros lo sabemos. Y todos esos seres con tanta importancia, bueno, se dejan guiar por todo esto. Entonces, Francesco se la pasaba, imaginen, ya tenía una orden, ya de todo eso, ya se la pasaba hablando con las maripositas, qué linda que estás. Le encantaba barrer, tomar escoba y demás. La renuncia no es darlo todo para quedarnos sin nada, es tener mucho para poder dar más. O sea, no es que entregas tus cosas ya para quedarte así, es tener más para poder dar más. Ganar más para poder ayudar más. Y así ir avanzando en esa escala de la evolución. Entonces, les digo que él les decía a todos hermanos, ¿verdad? Le decía hermano burro, hermano águila, hermano sol, hermana luna, y él empezó a invocar a un ser que es la hermana pobreza. Y vamos a leer quién es la hermana pobreza. La hermana pobreza es igual a la carencia de orgullo, vanidad y posesiones, sinónimo de sencillez, humildad, de no sentirse dueño de nada externo ni interno. O sea, ese liberarse de todos esos aspectos que te hacen creer quién crees que eres. ¿Vale? Hermanarte de la falta de orgullo, de la humildad, por supuesto. O sea, él se refería a la pobreza, pero nosotros sabemos que eso es humildad. Y entonces ellos seguían 3 votos, ¿verdad? De castidad, humildad y pobreza. ¿Para qué? Para, pues, devenir su orden. Entonces, no sé si se parece aquí, pero ellos tienen 3 nuditos en su hábito, tienen alrededor un cinturoncito con 3 nuditos. Y cada uno de ellos devela ese objetivo que tiene Francesco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que naturalmente pues empieza a congregar más gente. Dicen el Papa de ese tiempo que en un momento se hizo como una convención de franciscanos y era un ejército de gente allí en campos y decían que no sabía cuándo acababan los franciscanos y decía, ¿qué está haciendo este vato? ¿Qué está haciendo este hombre para atraer tanta gente? Obviamente pues de pronto, imagínense, Francesco, miren, esta es una imagen que se dice que fue muy parecida a cómo lucía Francesco en ese tiempo. Ahorita lo pintan guapo, alto, de barba partida, todo reluciente, maravilloso y todo eso. Bueno, o el pintor era muy malo, o ha mejorado con el tiempo. Muy bueno. Entonces, ha mejorado con el tiempo Francesco, ¿no? Una de dos. Dice aquí, ¿quién quiere leer? Yo leo. Sí. Hay que vaciarse del ego, las ideas personalistas, las creencias de lo que se cree ser y solamente ser nada, ya que estamos llenos del yo personal y por eso Dios no nos puede penetrar. Hay que dejarle un espacio a Dios dentro de nosotros y este es el que ocupa la personalidad. Por eso a la personalidad hay que hacerla desaparecer, ignorarla, para que Dios pueda aparecer. O sea, eso es lo que empezamos a aprender de metafísica desde el primer momento. Piensa en tu Cristo, no pienses en el problema, porque la personalidad siempre se enfoca en los problemas, el Cristo siempre en positivo, en las soluciones. Piensa positivo, trabaja más y todo eso en tu aspecto interior. Y eso hace que la personalidad no reciba importancia y por lo tanto se sublime, se vaya disolviendo cada vez más y toda su problemática con ella. Entonces, Francesco le encantaba barrer. Desde su inicio hasta su fin, barrió. No sé si trapeaba, pero sí barría. Y barría, y barría, y barría, y barría, y barría todo su convento. Entonces, él gobernaba su convento barriendo, imagínense ustedes. Entonces, sus hermanos de allí, dice aquí, Francisco agarró una escoba y barrió. Se la pasó barriendo. El barrer es un ejercicio espiritual importantísimo, es transmutar, es disolver, es sacar de tu vida lo que ya no estás trabajando y demás.
uno necesita barrer, por lo menos saber barrer, ¿entienden? Y barrer. O sea, hacer las labores más mínimas es importantísimo. Yo se los voy a decir. Es importante siempre tocar base, ¿me entienden? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay cosas que naturalmente son cuando uno iniciaba a hacer sus cosas, ¿no? Cuando a lo mejor en tu primer trabajo, en tu primer esto, tu primer el otro. En metafísica, por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer labor en metafísica era apagar y prender la luz de los salones de conferencias para que se viera la proyección. Entonces me iba así como a un palquito donde se apagaba y prendía la luz, y cuando no se veía la proyección, yo estaba ahí arriba apagando y prendiendo la luz, y no saben cómo me disfrutaba ese trabajo. Me iba así con mi librito y todo bien preparado para estar escuchando la sesión y todo esto, y al mismo tiempo estudiando yo por mi parte y todo. Ya me iba listo pues para hacer esa labor. Y nada, yo disfruto las labores, por supuesto, desde todo lo que tenga que ver con metafísica me lo disfruto. Y así, pero uno debe de saber hacer lo básico, por supuesto, ¿verdad? Por eso siempre te dicen en estos ambientes de negocios, no, pon a mi hijo desde barrer, trapear, desde los básicos, ¿no? Es la idea que tiene alguna gente. Pero es que debes de conocer todos los artificios, debes de conocer todo eso y disfrutarlo todo. ¿Entiendes? Porque una cosa lleva a la otra, o sea, las cosas no son aisladas. Las cosas son que se van dando por aquí, se van dando por allá. Todo es un conglomerado perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que todos la gente, imagínate, los estudiantes de Francesco empezaban a ver mal que Francesco barriera todo el día. Decían, no, Francesco debería de estar dándonos los protocolos, debería de estar haciendo esto, en lugar de estar hablando con las maripositas. Decía otro, no, pues se me hace que él se cree mariposa. Y decía otro, no, pues, ¿sabes qué? ¿Y qué es lo que hacen? Que lo sacan de su propio convento. O sea, sí, otra persona se creyó que era la persona que tenía más capacidad para hacer lo que Francesco hacía, y como Francesco, su lema era la humildad, no puso resistencia. Entonces lo botaron de su propio changarro y se quedó él como el que barría. Muy parecida a la película esta de Cenicienta, la última que salió de Disney, no sé si la vieron. Si no, se la recomiendo. Muy bella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay otro episodio de ejemplo de Francesco. Sucede que, imagínense, habían hecho esas jornadas de caminatas de 2 días para ayudar a una comunidad que estaba por allá. 2 días en invierno, en Italia, en montes y todo esto con nieve, prácticamente cansadísimos. Iban como un grupo con Francesco y pues una decena de estudiantes y demás. Cuando llegan a su casa, es el pueblito de El Ribotorto. Entonces llegan allí y un hombre había dejado a su burro ahí guardado, guarecido en la casa de los franciscanos ahí en Ribotorto. Cuando llegan los franciscanos y ven al burrito allí, dicen, este burro que hace aquí, todo eso, y les dice Francesco, hermanos, el hermano burro necesita descansar. Vayamos a otra de los lugares que tenemos, otros kilómetros con el frío y todo eso, pero dejemos aquí al burro que descanse. Imagínense ustedes, cediéndole lugar a un burro. Y fue lo mismo que hizo con la orden de los franciscanos, no porque el otro fuera un burro, pero en ese sentido de la humildad. Entonces, aquí hay una pregunta muy, muy grande que entender, ¿verdad? Dice, ¿quién es nuestro burrito de Ribotorto que nos recuerda que no nos apoyemos a... A ver, ¿cómo dice? Dice, ¿quién es nuestro burrito de Ribotorto que nos recuerda que no nos apoyemos a nada? Es ese que nos condena, nos rechaza, nos plagia, nos cobran, nos roban los estudiantes, se apropia de nuestras ideas y formas de proceder. O sea, es esa persona que está duro y dale contigo, que está allí
pues checándote esto, el otro, viendo a ver qué haces por aquí, por allá y todo eso. ¿Para qué? Para que tú desarrolles la humildad. Vencer cediendo. ¿Vale? Bueno, esta es una cueva donde dormía Francesco. O sea, así es el tamaño real. Prácticamente él se acostaba ahí en la parte de abajito y se tiraba ahí en el piso. Nada, tenía amigos multimillonarios Francesco, le regalaban fincas, le regalaban mansiones, propiedades así arriba de montañas y todo eso. Y Francesco le encantaba para irse a dormir al piso, para irse a dormir a las cuevas, para ejercitar su propia humildad. Y es muy parecido a las historias que cuentan acerca de este Papa, ¿verdad? Que cuando llegó por primer día al Vaticano, le ofrecieron la Suite Master Plus, qué sé yo, y que él decidió irse a la habitación casi al lado de los empleados de limpieza. De ese tipo de detalles, por supuesto, inspirados en ese nombre, en esa cualidad de Francesco. Vamos a leer. Pensar siempre que debemos vivir en la humildad de esos primeros días cuando comenzamos, donde contábamos con casi nada, los primeros conocimientos, los escasos recursos, pero el corazón henchido de esperanzas por hacer algo por el bien de los demás. O sea, acuérdate de tus primeros días. ¿Cómo llegaste a tu primer sesión, a tu primera clase? ¿Cómo que empezaste a estudiar metafísica? ¿Cómo estabas? ¿Qué pensabas? ¿Me entiendes? O sea, así con todo. Porque uno de pronto se le olvida cómo comenzó a hacer las cosas y ese es el asunto que uno no debe de perder de vista. Porque eso nos va a desembocar siempre en aires de grandeza que no corresponden. ¿Vale? Porque se pueden modificar los escenarios. Y la vida es así, la vida es una espiral cíclica hacia arriba y hacia adelante. Pero la esencia no cambia, no se transforma, la esencia siempre es la misma. Y nosotros debemos de anclarnos en esa esencia. Entonces, Francisco mientras tanto seguía platicando con las maripositas, ¿verdad? En la orden franciscana creyeron que como Francisco vivía pensando las florecitas y los animalitos, perdonando y amando, no iba a tener mente organizativa para poder comandar el convento. Y así pasa, de pronto ves un metafísico y dices, ese metafísico es un barquito, es un amor, es bien lindo y todo eso, se me hace que ni mata una mosca y todo eso. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, ¿me entiendes? Somos metafísicos y somos positivos y somos lindos y todo eso. ¿Por qué? Porque así naturalmente nos sale. Pero no quieres conocer el otro lado del metafísico. O sea, por las buenas, lindo todo. Mejor no le busques por el otro lado, porque obviamente hay cuestiones que se mueven. Pero ¿qué es lo que buscamos aquí? El perdón, el amor, el servicio, la ayuda y todo eso. Y esas cualidades que tiene cada uno de los participantes, voluntarios, servidores y todo eso, lo utilizan en bien de los demás. Utiliza ese carácter que tienes para hacer que las cosas funcionen en bien de los demás. No para pelearte ahí con los demás. Esto es muy importante para que cada uno de nosotros sepamos esto. Entonces, ¿qué empezaron a creer? Que como Francesco amaba tanto, no iba a tener carácter, donde mando ni nada. Y entonces, el propio fundador lo condenaron y lo criticaron. Francisco no condenó a los que lo rechazaron y los mantuvo con su bendición. Cuenta la historia de que él barría, y ellos estaban en sus pláticas para ver cómo iban a crecer la congregación y todo eso que Francesco había hecho naturalmente, barriendo, imagínense. Y estos hacían pláticas y horas de negociaciones y todo esto para ver cómo iban a hacer sus planes y todo eso. Y Francesco estaba barriendo, y un día cuentan que Francesco estaba barriendo cerquita y se ponía así en la puerta para escuchar qué estaban hablando con su escoba. Pero nunca los juzgó, los condenó ni nada. Los quiso mucho, pues. Pero, a ver si algunos de ustedes se sabe el nombre de esos que lo condenaron, que lo sacaron ni nada. Del que lo sabemos es de Francesco. La historia siempre coloca a las personas debidas en su lugar correcto.
Dice, Francisco entregó su corriente de vida el día sábado 4 de octubre de 1226. Pidió que lo pusieran en el piso y le quitaran toda la ropa en rigor a la santa humildad y pobreza en que había vivido durante su encarnación. O sea, lo mismo que había hecho con su papá, a él le gustaba andar desnudo. Le gustaba mostrar, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí hay una vista de Assisi. Es un sitio al cual es necesario que vaya todo metafísico, que le gusta esta onda del servicio, de participar, de convivir, aparte de que allí vive el maestro. O sea, allí está todavía el cuerpo de Francesco, en huesitos ya y todo esto, pero es un pueblo que en el último momento, cuando Francesco se iba, él ya no lo podían tener allí en Assisi, bueno, por la altura y demás, lo iban bajando. Y antes de que lo bajaran, él dijo, por favor voltéenme para poder ver por última vez a Assisi. Y entonces cuando voltea a ver por última vez a Assisi, le ha echado una bendición que va más o menos así. Bendita seas, Assisi, porque gracias a ti evolucionarán o crecerán o serán benditos muchos. Y cuando tú llegas a ese pueblo, esa bendición se siente. Hay algo que está en la atmósfera de ese sitio que te lleva naturalmente a conectarte con el servicio, con la onda que trae el maestro y con su vibración, con su buena vibra, pues. O sea, llegas y te dan ganas de cantar, de bailar, de andar desnudo ahí por las calles de Assisi y todo. Hay una anécdota donde estaba Francesco con uno de sus estudiantes y estaban viendo ahí en la calle todo cómo la gente pasaba y le dijo Francesco, ven, acompáñame. Se fueron a la plaza pública y dice, ahora quitémonos la ropa. Y se pusieron a bailar, así sensual. Yo creo que ahí en la plaza de Assisi hay música de ese tiempo como un poquito medieval. A ver si ahorita tengo por aquí la canción. Y entonces, pues el estudiante lo hacía porque era su maestro, pero la gente les empezó a aventar lechugas, jitomates, a gritar de cosas y todo eso, pues por lo que hacían. Acaban de bailar y todo eso, ya se vistieron y todo eso, y el estudiante confundido, ¿no? Decía, Francesco, ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué nos pusimos a bailar? Y le dijo Francesco, es que bailabas tú, bailaba yo, bailaba la tierra, bailaba el sol, bailaba el aire, bailábamos todos. Pero ese ejercicio se lo había puesto para que desarrollara humildad. ¿Y me entiendes? O sea, que te conozcan así como eres, tal cual, o sea, de a pie terrenal, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tienes que ocultar? ¿Tus partes nobles? Si es lo más noble que tienes. Imagínate, si ocultas la nobleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el final de los días lo que sucedió con Francesco es que fue acrecentando cada vez más su deseo de ser como el Maestro Jesús, o de emular su vida. Y en el último tiempo, nada, ya cuenta, él se fue a vivir a un convento que se llama La Verna, que es una finca gloriosa en la cima de un bloque así, como de sierra, altísimo, 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 que solamente se ven las nubes. Estás ahí y te cuesta trabajo ver de aquí a 10 metros por las nubes, que está tan alto, y el fresco. Entonces ahí Francesco pasó sus últimos días meditando, orando y demás, y cuentan sus estudiantes, y está escrito en sus libros de los estudiantes y demás, que entraban a la habitación donde estaba y él estaba levitando. Y lo veían en meditación, en levitación, y es por ese tiempo cuando le empiezan a salir los estigmas. Porque él deseaba tanto ser como el Maestro Jesús que hasta le pidió los estigmas. Francesco muere a los 45 años, o sea, a los 25 es cuando comienza su congregación, y 20 años después es que desencarna, imagínense, después de esa labor que hasta el día de hoy todavía produce frutos y demás. Este hombre sabía que con esos estigmas iba a traer también más equilibrio a la humanidad, o sea, que iba a transmutar.
Ustedes se acuerdan que la crucifixión de Jesús es debido a la transmutación de la energía del mal y karma de toda la humanidad en ese momento. Bueno, pues Francesco, pidiendo ese tipo de situaciones en su cuerpo, en su vida, le ocurre. Entonces al final ya padecía de la vista, tenía los estigmas, le pasaba de todo, pero era porque él asumía dentro de sí mucho del dolor que estaba viviendo la humanidad en ese momento. Es por eso, es muy peculiar también el caso del Papa Juan Pablo II en sus últimos tiempos. Uno lo veía y decía, es que ¿cómo puede estar ahí el Papa? Y viajaba, y lo veías que temblaba y que estaba así, pero son esas personas que dentro de su cuerpo asumen ciertas condiciones con la finalidad de transmutar a la humanidad algo. Porque son personas puras, o sea que ya no tienen karma pesados así, pero y como ya no tienen karma, asumen el karma de las demás personas. Es una obra de compasión, por supuesto, y de amor y demás. Entonces, bueno, Francesco se estigmatizó. Y esa es la Verna, para que ustedes vean cómo es tan altísimo que apenas ves así al fondo, que es pura niebla. Francesco creía muchísimo en una cruz que se llama la Cruz Tau. Esto tiene mayor fuerza y todo eso en un lugar que se llama Fonte Colombo, que es justamente una capillita así muy pequeñita. Si ustedes ven las capillas franciscanas, son así, sencillitas, sin más ni menos. La capillita, su entradita, al fondo su altar y chiquitillas, ¿verdad? Como el salón de metafísica, los salones de metafísica. ¿Qué es lo que sucede? Esta cruz Tau, ¿verdad? Es la forma de cruz más antigua y simboliza el sendero más rápido de realizar a Dios, imagínense ustedes. Es lo primero que necesita el ser humano. Nos conduce místicamente a siempre ser los últimos por humildad, símbolo de salvación y de conservación. Él cuenta en esta historia que Francesco, en su mente se le apareció una cruz Tau, que es una cruz sin cabeza. Aquí hay una que cuenta la historia que él mismo pintó. Está hecha pintada con las manos de Francesco, que él llegó y necesitaba algo con que meditar y pintaba su cruz Tau y meditaba en la cruz Tau. La cruz Tau es justamente una T, pero que es una cruz que no tiene cabeza. Esto es justamente lo que nos indica esta cruz, que tú no tienes que estar elucubrando mentalmente las cosas. Baja la cabeza, ve lo que es necesidad en tu momento y actúa. Francesco vio que ese templo necesitaba ser reconstruido. Bajó la cabeza y así le demorara 1000 idas y 1000 vueltas, él no se puso a pensar en eso. Él se puso a pensar en el servicio que él tenía que cumplir y así lo asumía. Nosotros cuando emprendamos algo, cuando sepamos que es necesidad de algo, hagámoslo y hasta que nosotros estemos como en nuestra conciencia, en nuestra decisión. Pase lo que pase, yo lo voy a hacer. No me importa, yo voy a hacer esto, pase lo que pase. ¿Qué es lo que va a suceder? Eso va a suceder. Y van a llegar los socios, amigos, colegas, colaboradores y demás. Entonces, es eso, que nosotros bajemos la cabeza y que meditemos. Cuando tú bajas la cabeza, ves el corazón. O sea, que actúes de corazón. Curiosamente, este maestro es un maestro del rayo dorado. Y tú puedes pensar, ¿cómo la mente pensar con el corazón? ¿Dónde queda la inteligencia? ¿Dónde queda esa cosa de estar proyectándome, haciendo cuadros mentales y todo eso? Todo deviene del corazón. Esa es la mayor sabiduría de todas. Y es justamente lo que puso este maestro en la órbita en la cual se encuentra. Entonces, esta cruz, como que su lema es acción en servicio. Tú llegas a tu casa, bajas la cabeza, ves tu corazón y dices, ¿qué es necesario hacer? Ves los trastes sin lavar, lavas tus trastes. Ves tirado allí algo, limpias. Ves aquí, llegas así a una casa, ves necesidad de algo, bajas tu cabeza, acción en servicio. No te preguntas, pues, porque si empiezas, no, y luego si le hago así, si le hago asado, puedo comenzar a barrer por aquí, puedo comenzar a barrer por acá, puedo trapear primero,
ay, voy a ir primero a la tienda, no acabas haciendo nada. Pero si tú bajas la cabeza y actúas, luego respondes, luego ves, ¿me entiendes? Pero ya accionaste. Y ese es el asunto, que hay un asunto que tiene la humanidad el día de hoy, que es esto que le llaman la procrastinación, una onda así. Que es que la gente piensa mucho y se le va el avión y no hace nada. Piensan mucho las cosas y no tienen nada de acción. Entonces esta cruz Tao es la cruz que nosotros tenemos que meditar, que número 1 te lleva a la humildad, a bajar la cabeza. Y número 2, te lleva a actuar, sinceramente, de corazón. Cuando empiezas a elucubrar y ahora voy a hacer esto y voy a llegar antes para darle una sorpresa y voy a hacerle por aquí y todo eso, es la mente humana, carnal, terrenal. Es una mente fría que no nos va a llevar a ningún sitio. La mente que procede con la cruz Tao es la mente que se enfoca en el corazón para actuar en el servicio. ¿Vamos? Vamos a leer. Tiene 2 brazos y cuerpo, le falta la cabeza. Es la ausencia de intelectualidad en los asuntos verdaderamente espirituales. En la vida espiritual no hay que pensar razonando, sino actuar sirviendo, no intelectualizar lo que viene de Dios. Esto es importantísimo. Por eso es que las enseñanzas más avanzadas son las más simples y sencillas. Pero si tú te pones a ver, a intelectualizar a Dios, todo eso, nada, no lleva a ningún sitio. Tú aplica, haz tus ejercicios, tu práctica y todo eso, y ve cómo te funciona. Si te funciona, bien por ti. Si no, sigue intentándolo. ¿Me entiendes? Esto se trata de este modo. Y podemos hacer este decreto todos juntos. Yo soy el Tao de mi vida, sin mente intelectual que actúa con el corazón. Amen, amen a quien tengan que amar, trasciendan las fronteras del amor físico y busquen el Cristo en todo ser. De Francesco. Entonces, esa es la hermandad que hacía Francesco, por supuesto. Él se basó en el corazón para hacer todo lo que hizo. E hizo cosas grandísimas. Entonces, nosotros si pudiéramos empezar a actuar un poquito más como Francisco, empezáramos a trabajar más basados con la humildad, querer ser un poco más como este maestro, nos atraería grandes prodigios, una felicidad completita. No nos caeríamos nunca porque nunca tendríamos de dónde caernos. Siempre estaríamos al ras del piso, felices, contentos, plenos, sencillos, equilibrados, con todo dispuesto. Entonces, son enseñanzas muy lindas, por supuesto, que cada uno de nosotros pues tiene a su alcance siempre. Entonces, bueno, ahí están las imágenes. Y aquí está una de las túnicas reales que utilizó Francesco. ¿La pueden ver? Porque era ahí, así hacía un poquito de frío ahí, pero era el tipo de túnicas y de hábitos que utilizaban por ese sitio. Entonces, ¿hay alguna duda así con respecto a Francesco? ¿Mande? Assisi está en Italia, sí. Y como en la parte meridional, aproximadamente. Está como a unas 2 horas de Roma. Muy cerquita. Yo los llevo si Dios nos da permiso y licencia. Estoy aceptando. Vale. Listo, ¿verdad? Otra pregunta. El barrer es un símbolo importante de estar uno sacando ideas. Sí, purificando tu mente, tus sentimientos y demás. Puede ser desde barrer tu casa, poder barrer Sí. pasillos. Todo lo que sea barrer con una escoba va así como de la mano. Es un trabajo psicológico que se hace. Por eso en los conventos lo primero que haces al levantarte es tender tu cama. Y luego barrer, hacer servicio y luego desayunar. ¿Para qué? Para purificarte antes de arrancar. Perfecto.